Bien, luego del bloque en el cual vimos, ¿no?, todo lo que significó el tema del acto del 25 de mayo, pues bien, vamos ahora, ¿no?, digamos que a rememorar y continuar, ¿no?, con lo que significa el tema de las Malvinas y estos 41 años de historia, viva historia todavía, que, bueno, todos recordamos y todos realmente lo vivimos, ¿no?, hace unos días atrás. Bien, con nosotros acá en el piso, Omar Romero y Nicolás Garay, miembros de la Armada Argentina. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Dalmacio, buen día a la audiencia también. Estamos acá, ¿no es cierto?, por tu invitación para poder charlar un poquito lo que fue Malvinas. Exacto, ¿no? A ver, hace bastante tiempo que queríamos, ¿no?, tener este tipo de diálogo acá con Nico, sobre todo lo que sucedió, ¿no?, en Malvinas, pero digamos que desde otro ámbito, desde otra óptica, ¿no? Siempre acostumbramos a hablar con los que estuvieron en tierra, digamos, ¿no? Claro, pero falta saber qué sucedió, ¿no?, en el mar, ¿no? Claro, fue gente de mar. Exactamente, ¿no? Y bueno, contame un poquito la historia, ¿no? No, perdón, yo para rememorar un poco la época, ¿no?, que nosotros, yo principalmente estaba embarcado en el buque tanque que era Cabo San Antonio, que fue el que llevó los infantes de marina y los anfibios, y todo el material para hacer el desembarco de Malvinas. Nosotros, en realidad, yo me fui de baja después del conflicto de Malvinas, de la Armada, estuve 6 años en la Armada, y previo al conflicto, sin saberlo, ¿no?, estuvimos haciendo práctica de desembarco en Punta Pirámide, en Caleta Olivia, toda esa zona con los anfibios y los infantes de marina. Nosotros salimos un 15 de marzo a navegar, porque por eso, a veces por lo menos yo sostengo que fue medio improvisado lo de Malvinas, porque yo unos años antes estuve en el portaaviones 25 de mayo, y recién en el año 81 se habían adquirido 5 aviones super estándar, con 5 misiles Exocet. Nosotros al momento del conflicto teníamos 5 aviones y 5 misiles. Para julio estaba previsto la incorporación de 10 aviones más super estándar y 10 misiles más. Entonces, como la decisión fue un poco acelerada, empezamos a practicar desembarco y a tener una serie de maniobras desde el 15 de marzo, por lo menos que yo recuerde, que salimos a navegar y zafarranchos de combate, lo que es el abandono del barco y toda esa cuestión, y volvimos a puerto. Y en Puerto Belgrano nosotros tenemos unas piletas enormes, tenemos un lugar para hacer prácticas de abandono de los barcos, y nos llevaban a la pileta y nos tiraban, y en las balsas esas y cuando nos quisimos acordar, el 27 de marzo, se embarcaron infantes, tropas del ejército, que llevamos a Seineldín con el regimiento 25, un grupo en el San Antonio, y llevamos casi 800 combatientes para el desembarco, y embarcamos los anfibios, los camiones, tanques, un montón de armamento, y zarpamos un 28 de marzo. Nosotros pensábamos que, no sabíamos dónde íbamos, pensábamos que inclusive había un conflicto social muy grande en Buenos Aires con el gobierno de turno de ese momento. Pensábamos que íbamos a ir para Buenos Aires con los infantes de marina. Y salimos... Fue totalmente opuesto, ¿no? Fue totalmente opuesto, sí. Y zarpamos, y bueno, en el medio de un temporal tremendo. Nuestro buque era el buque insignia, donde iba el comandante de la flota y el comandante del operativo Rosario, que se denominó en ese momento, donde se coordinó todo lo que es el desembarco. La tarea de la toma de Malvinas y el desembarco estuvo centralmente planificada, organizada por la Armada Argentina. Salvo el regimiento de Seineldín, el resto de las fuerzas casi no participaron, digamos. Había de apoyo, fuerza aérea, pero
y en el portaaviones llevamos los aviones, en el Santísima Trinidad y en el Hércules, creo que llevaban buzos tácticos y comandos anfibios para el desembarco, y la noche del 1 de abril, en plena navegación, el comandante Busser nos habla por los altoparlantes del buque y nos dice que nuestra misión era que vivíamos un momento histórico y que nuestra misión era recuperar las Islas Malvinas después de 133 años de ser usurpada por el gobierno pirata imperialista británico, ¿no? Entonces, aparte de una serie de recomendaciones, de cuidar a la población civil, de cualquier acto de pillaje o vandalismo será penalizado con la más alta sanción que pueda haber. Y bueno, para nosotros fue prácticamente lo que estábamos ahí, fue un viva la patria enorme, un orgullo enorme, saber que íbamos a recuperar la isla, y al otro día a las 4 de la mañana toca en zafarrancho de combate. Mi función dentro del barco era mi función de zafarrancho de combate era abrir las compuertas y desde arriba y alertar cualquier tipo de panorama que supiera, y ahí empezaron a descender los anfibios, los BAO, que es buque anfibio oruga, y los BAR, que era buque anfibios a rueda, ¿no? Y bajaron también las tropas de Sindendín y bajaron las tropas de infantería. A todo esto, antes, buzos tácticos se habían tomado el aeropuerto, habían hecho una incursión más de madrugada con botes inflables y toda esa cuestión, y bueno, esa fue la primera etapa. Después vivimos una serie de cosas más, porque nosotros cuando entramos con una especie de bahía, había una isla en el medio, y desde el frente había como un cerro, como una montaña que decía Endurance Protector. El Endurance era el buque inglés que había ido a la Georgia a tratar de... porque el conflicto empieza en las Islas Georgia cuando quieren desmontar la ballenera y izan la bandera argentina, y quieren reprimir a los trabajadores que estaban ahí desmontando eso. Entonces se manda una tropa de infantería marina, se toma la Georgia, y el Endurance era como protector. Nosotros entramos a la bahía con 2 corbetas protectoras, el Granville era una corbeta, y algunos barcos más, y desde la costa nos tiraban que no llegaba sin impacto, ¿no? Con una especie de morteros. Cuando empezamos el desembarco se alertó eso, se acercó una especie de corbeta, tiene cañones, se tiró varios tiros de disuasión no sé, yo no sé qué pasó, pero la cosa es que nos empezaron a tirar más. En el medio de la bahía, un buque polaco, de bandera polaca, transmitiendo a los ingleses, porque el desembarco, a todo esto y toda esa cuestión, y hay también comandos anfibios, buzos tácticos. Yo lo vi desde la torre de donde estaba, le hicieron volar, y bueno, ahí empezó el desembarco. A las 9 y pico de la mañana nos informan, 9 y media de la mañana, lo que había sucedido con las bajas que hubo con Giachino, algunos heridos, y que en ese momento todavía no era Puerto Argentino, Puerto Stalin, nos dicen que había sido tomado y que ya era en Argentina, y nosotros procedimos a entrar a la bahía, que ahí traje unas fotos de la época cuando entramos a Puerto Argentino, y nada, y empezamos a bajar todos los pertrechos que llevamos para consolidar la posición, ¿no? Ahí está, esto es realmente la historia en primera persona, porque realmente comentada, relatada por aquel que vivió esta situación, ¿no? Que es muy importante, no es un libro de historia que lo leemos simplemente, sino alguien que estuvo, ¿no? Que es importante también, yo siempre digo, ¿no? Qué importante que es ser contemporáneo de los que estuvieron en esta guerra de Malvinas. Perfecto, sí. Y el buque mío, que fue el Hércules, uno de los más modernos junto con la Trinidad, que es un buque que se construyó acá en Argentina con módulos de Inglaterra, ¿no? Pero el Hércules se trajo en el 76, llegó al país, una unidad moderna,
muy sofisticada para la época nuestra también, era la más moderna que teníamos. Él se dedicó a hacer, llegamos a Malvinas, a la costa, a hacer el pantallazo de rastreo aéreo, en protección aérea, para así poder los C-130 pueda aterrizar y traer los pertrechos que necesitaba justamente después de la toma. Y del buque nuestro también zarpó el helicóptero para ir a socorrer a Giachino, pero ya era imposible, ya quedó. Así que la función mía dentro de la unidad, yo soy control de avería, es la función, finalidad nuestra es mantener el buque flotando, navegando y combatiendo. ¿Qué significa eso? La especialidad mía, que es control de avería, es reparar todas las averías que puedan surgir en cualquier circunstancia y a su vez también que el buque pueda seguir navegando y combatiendo en su función. Y cualquier cosa de la parte de incendio. También es un especialista en la parte de combatir incendios a bordo. Esa es la visión. Y en rol de combate yo estaba como rescate de piloto en la cubierta de vuelo. Que contaba con el helicóptero y su hangar. Entonces yo era el que estaba con traje aluminizado, protección para cualquier inconveniente que tuviera el helicóptero sobre la cubierta de vuelo, pudiera rescatar a los pilotos. A ver, como digo, ¿no? A ver, hace unos días atrás estuve dialogando acá con Romero, un combatiente también, sí, ¿no? Sí. Pero él, por lógica, ¿no? Desde otra óptica, ¿no? Porque él estuvo en tierra, ¿no? Estuvo en tierra, ¿no? Y por supuesto que es importante ahora ver, ¿no? Lo que significa el haber estado en las aguas, ¿no? Y desde las aguas, ¿no? Ver otra óptica, otra visión. ¿Cuál fue la sensación de ustedes, no? ¿Alegría? ¿Sorpresa? ¿Cómo se sintieron? Una emoción grande. El momento de recibir la noticia esa noche madrugada, no sentimos, prácticamente no dormimos, de esa emoción, adrenalina que corría por nosotros, querer recuperar nuevamente nuestro pedacito de suelo. Y la verdad fue una emocionante. Yo del buque, más que estaba en cubierta de vuelo, que estaba afuera, se podía apreciar los fogonazos de lo que se estaba combatiendo en una zona. Pero bueno, el destino quiso así que ese momento cosa, ¿no? Estuviéramos nosotros ahí, y bueno, es así. Uno elige una carrera para seguir y bueno, esa es la misión nuestra. Exacto, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Como decía acá el señor Romero, ¿no? Aparentemente iban simplemente con un viaje más, claro. Zarparon con un viaje más, pero sí, resulta ser que iban a esto, ¿no? A ser parte de la historia, a ser parte de la historia realmente. Y nosotros, cuando atracamos nuestro barco en Puerto Argentino, pisar suelo malvinense, la verdad que había mucha algarabía en cierto sentido, pero también mucho patriotismo, por decirlo de alguna manera, de ser parte de ese proceso. Quizás nosotros con 20 años que teníamos no dimensionamos lo que era ese momento histórico, y prácticamente después uno va dimensionando y se va dando cuenta de lo que sucedió, pero en ese momento era como ser parte de ese proceso y había mucho patriotismo, mucha emoción, digamos, en ese sentido, pero también estaba la otra parte, que nosotros lo hablábamos cuando yo traje un pequeño diario de lo que fue la toma y todas esas cuestiones que escribí de esa época con una libreta de la Armada Argentina, de esa época, y bueno, ahí se relata un poco las emociones y lo que sentíamos, pero no sé si no teníamos miedo, teníamos cierta preocupación más que nada porque cómo seguía el proceso, pero estábamos convencidos de que era nuestro deber y que lo teníamos que hacer y que eso era nuestro y nos pertenecía y que no se lo íbamos a regalar así nomás a los ingleses. Yo, un poco para continuar, a nosotros nos tocó algunas misiones, digamos, complejas. Nosotros cuando después estuvimos 2 días bajando los pertrechos y volvimos a Puerto Belgrano a llevar tropas de infantería de marina a la zona sur, digamos. Llevamos a Río Grande
¿Por qué? Porque en realidad parte del proceso del armado de la defensa de la isla fue movilizar al regimiento de infantería, el BIN 5, que es la Batallón de Infantería de Marina de Malvinas, desde Río Grande hasta las islas, que fue el regimiento que prácticamente combatió hasta el final y que no se rindió. Y nosotros teníamos que reforzar esa parte del sur. ¿Por qué? Porque se decía que de la parte de Chile había posibilidades de que nos invadieran. Entonces llevamos tropas, volvimos a Puerto Belgrano, llevamos tropas de infantería de marina, y en el regreso, volvimos una vez más a Puerto Belgrano, cargamos y teníamos que hacer un varado nosotros en Caleta Olivia para reforzar, que era de Santa Cruz. El varado es cuando el barco se apoya en la arena y desembarca las tropas con marea. Bueno, primero se apoya en la arena, va con marea alta y después la marea misma hace que el barco quede varado exactamente. Entonces bajamos tropas y cuando volvíamos, que era ya prácticamente el 1 de mayo, una cosa así, estamos cerca del Golfo San Jorge. Estamos a unas 70 o 100 millas de donde hundieron el crucero Belgrano, volviendo y esperando órdenes para ver cuál era nuestra próxima misión. Y nos enteramos lo del crucero. Fue tremendo porque todos teníamos conocidos, ¿no? Gente que entró con nosotros, amigos de la Armada, dentro todos somos como una gran familia. Y la camaradería. Yo, de hecho, cuando nosotros volvimos de Malvinas, el 7 de abril, me fui al crucero, porque está en la dársena de Puerto Belgrano, a compartir con los camaradas toda esa cuestión, unos mates, y contar, ya que ellos se quedaron en puerto, no salieron cuando fue el operativo de la toma de Malvinas, porque estaban en refacciones. Y en realidad, cuando la luna del crucero, todos empezamos a cierta preocupación y no sabíamos qué pasaba, se decían que había sido hundido, y al otro día se dice que había sido hundido el alférez Sobral también, que es otra historia, ¿no? Nosotros empezamos a ver con esta preocupación, y a los 2 días, cuando están los rescates, empezaron a aparecer en los comedores, en nuestro comedor, el listado de los sobrevivientes, nuestra desesperación por ver y toda esa cuestión. Nosotros la noche que hunden el crucero, al crucero lo hunden a las 4:30 de la tarde, la noche misma, como estábamos dentro del Golfo San Jorge, volviendo para Puerto Deseado, Puerto Belgrano, no sé muy bien dónde íbamos, según relato de nuestro comandante, fuimos torpedados por el mismo submarino, pero que no hizo impacto porque el buque navega en zigzag en época de conflicto, y no sé por qué, porque navegamos muy pegado a las costas seguramente, pero según nos informa, que está escrito en el diario que traje un diario ahí que escribí. Bueno, después nos fueron los del rescate del crucero, por supuesto no tenían informado y nos informaban sobre los ataques ya del super estándar sobre el buque, el Sheffield, que fue hundido, y nuestra moral, a pesar de todo, digamos, siempre fue alta, ¿no? Nosotros estábamos dispuestos a volver porque en un momento dado, después leyendo las crónicas y todo eso, la participación de la Armada, en ese sentido, cuando el crucero lo hunden, sale de la zona de exclusión, pero había un movimiento de pinza sobre la flota con el portaaviones. Eso fue antes del hundimiento del crucero. Sí. Hubo un operativo, una fuerza aeronaval justamente y naval, que estábamos haciendo un operativo de pinza a la flota, y se filtra una comunicación de un avión, un avión de reconocimiento, y ahí se nos perdió el factor sorpresa. Así que entonces ahí tuvimos que replegar, eso fue tuvimos que replegar la flota nuevamente y abortar ese ataque que estábamos casi listos a entrar en combate, a hacer un combate naval, aeronaval, porque también estaba el portaaviones que iba a mandar sus aviones.
Y al perder el factor sorpresa, bueno, se desarmó esa pinza de ataque que teníamos y volvimos, salimos de la zona. Y bueno, ahí el día 2 que le mandan a hundir al crucero, fuera de la zona de exclusión. Y bueno, ahí quedamos nosotros también un poco dolidos, ¿no? Porque un buque muy querido, muy reconocido, era uno de los buques más queridos de la flota. Bueno, ¿no? Acá vemos, ¿no? Esta libretita con todo lo, digamos que la narración, ¿no? La narración cronológica de todo y cada uno de los acontecimientos que se vivieron ustedes, bueno, Isabel principalmente, ¿no? Y bueno, y también trajo fotos, ¿no? Porque decía yo, ¿cómo sacó fotos? Porque es otra época, ¿no? Sí. Pero había sido que tenía una cámara que había comprado, sí. Y bueno, y hay fotos inéditas realmente de esto que es, vamos a acercar un poquito ahí, estamos, esto que es precisamente Malvinas, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahí? Ese es el 2 de abril cuando están prisioneros los ingleses, la tropa inglesa que estaba apostada en Malvinas, que es tomada prisionera. Vamos a mirar, acá tenemos otras fotos más, foto inédita, porque una cámara particular que tenía precisamente, ¿no? Omar Romero, y bueno, y estas fotos son inéditas. Buzos tácticos con el comandante del batallón de marines inglés que estaba ahí. Acá está otra imagen más, ¿no? Esto es también, ¿no? Ahí tenemos imágenes inéditas, ¿no? Y por acá hay son fotos, otro tipo de fotos, ¿no? Más pequeñas, más chiquitas, ¿no? De otra época. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Esto es en el... Eso es en Puerto Belgrano el día que embarcamos los pertrechos rumbo a Malvinas. Eso fue el 28 de marzo. Foto inédita realmente, ¿no? Y por acá está también, ¿no? La foto de... bueno, fíjense, ¿no? Lo que eran esos niños prácticamente, ¿no? Adolescentes, que tenían que ir y defender nuestra patria, ¿no? Y recuperar lo que significa las Islas Malvinas, Bueno, muchos de estos jóvenes fueron los que perdieron la vida, ¿no? Perdieron la vida por... 41 años atrás. 41 años atrás, porque de eso estamos hablando. Y estas son fotos inéditas realmente, porque fotos tomadas afortunadamente porque él tenía una cámara fotográfica de aquella época, rollo, vamos a aclarar todo esto, ¿no? No como ahora que es todo digital y al toque, ¿no? Como se dice, se levanta a las redes sociales. Acá tenemos, ¿no? Acá está el chiquilín Omar Romero, el chiquilín Omar Romero, ¿cuántos añitos? 20 añitos, 20 años, exactamente, 20 años. Ahí presto, ¿no? Para ir y recuperar las Malvinas y bueno, defender nuestra patria, que es lo más importante, ¿no? Fotos inéditas realmente que vamos a tratar de ir teniéndolos, colocarlo en nuestras redes sociales también. Estos son panoramas de aquella época, ya de hace 41 años atrás. La impresión, ¿no? Alegría por una parte, emoción por otra parte, saber que van a recuperar la isla Malvinas. Ahora vamos al final. Sí, yo un poco me quiero referir un poco al... después con el crucero Belgrano, nosotros, como dije, estamos en el Golfo San Jorge y nos informa que el aviso Sobral, es un barco, un buque que no debe tener más de 40 metros y debe tener de eslora y de manga debe tener 5 o 6 metros. 6 metros de manga. Lo que pasa es que habían derribado un avión de la Fuerza Aérea con varios tripulantes en la zona de exclusión que estaba haciendo espiando la flota inglesa, ¿no? Entonces el aviso Sobral que navegaba en esa zona lo mandan a rescatar. En el rescate tienen que entrar en la zona de exclusión y cerca donde está la flota. Son detectados por los radares de los barcos y sobre cuales sobrevuelan 2 helicópteros artillados y con cohetes el aviso. El comandante que fallece en eso, ellos iban con una bandera de la Cruz Roja Argentina, de la Cruz Roja, perdón, para rescate de los pilotos cuando estaban en la zona. Un día de una tormenta impresionante, según nos relataron, manda a izar la bandera argentina, manda zafarranchos de combate y enfrenta a los helicópteros que rápidamente, después viene otro más artillado,
y son atacados con cohetes, donde el puente de comando prácticamente desaparece y toda la parte, el timón, todo lo que es el tema lo único que queda es la timonera de atrás, de los cuales ahí tenemos 8 muertos y 8 heridos, digamos. Nosotros durante 2 días no se supo nada del Sobral, lo buscaban por todos lados, hasta que lo detecta un avión de la Armada Argentina. Nosotros estábamos no tan lejos y nos mandan a buscarlo, digamos. A todo esto, esos 2 o 3 días, los tripulantes del Sobral, al no tener brújula, se guiaron un poco como hace muchos años se guiaba todo el mundo, por las estrellas. Las estrellas, claro. Y por el sol y toda esa cuestión, y navegaban hacia la costa argentina. Prácticamente con varios incendios a bordo tuvieron que sofocar, digamos, y con los muertos en el puente de comando y con los heridos curándolo como sea. Y lo más emocionante, porque a mí me tocó ser motorista naval, bajar en la lancha, fue de los primeros en llegar y llevarle chocolate, víveres y todo tipo de cosas. Lo más emocionante fue que a pesar de sus muertos, sus heridos, ellos cuando aparecemos forman en la cubierta de vuelo y saludan militarmente, y nos saludan militarmente al gozo. Fue algo emocionante y fue algo donde nuestras lágrimas, por supuesto que ahí evacuamos los heridos rápidamente a nuestro buque, con todas las curaciones, lo trajimos en la lancha, trajimos a remolque, tratamos de reparar los incendios, los focos y todas esas cuestiones que tenían, y lo trajimos a remolque hasta Puerto Deseado. Nosotros tuvimos que sacar muchos de nosotros los cadáveres que estaban esparcidos por todo el puente de comando. Llegamos a Puerto Deseado, nos pusimos en cajones como sea, le rendimos un homenaje. Tenemos fotos de ese momento histórico en Puerto Deseado, y ese aviso permaneció fondeado y después fue llevado a Puerto Belgrano a repararlo para volver a salir si es necesario toda esa cuestión. Nosotros quedamos en Puerto Deseado haciendo con nuestro radar para detectar el antiaéreo y toda esa cuestión, en Puerto Deseado, sirviendo de apoyo a la ciudad y a la costa argentina. Y a todo esto hay una cosa que por ahí no se cuenta mucho, que es, porque nosotros lo vimos, nosotros armamos los pesqueros para infiltrarse dentro de la flota enemiga, por eso fueron bombardeados varios pesqueros nuestros, como el Narwhal, y varios suboficiales y oficiales de armada eran tripulantes de los pesqueros, con civiles a bordo que se hacían pasar por pesqueros para espiar. La Armada desarrolló, después subimos, una tarea de inteligencia bastante, que no se dice mucho. La primera que hizo fue espiar a la flota inglesa en la isla Ascensión. Hay materiales y videos inéditos de los tripulantes del Río de la Plata donde se ríen y se acercan. Por eso los aviones de la Armada, y después con el dato de la Fuerza Aérea, sabían cuáles eran los buques más importantes para poder cosas. De hecho, hay una cuestión, nosotros creemos que a pesar de las limitaciones que teníamos, a pesar de que hubo cientos de bombas que nos explotaron por distintos motivos, por la espoleta y qué sé yo, nosotros logramos averiar 30 barcos ingleses, de los cuales hundimos 8 barcos, 8 averiados, 5 neutralizados y 9 fuera de combate. Y lo que recién ahora sale a luz, que el portaaviones Invencible con un misil Superstar fue sacado de combate justo 2 días antes de la rendición, y cuando, dicho por los mismos ingleses, su principal barco, que era Atlantic Convoyer, que traían todos los materiales y toda esa cuestión, fue hundido por la Fuerza Aérea Argentina y por la aviación naval, y que ellos no podían resistir 2 días más en la isla. Pasa que esto es lo que yo creo, que hubo una decisión política dentro de las islas. Claro, decisión política, ¿no? Bueno, en realidad fue una decisión política, ¿no? Hasta el momento, la situación, el contexto hizo a que se llegue a estas acciones, y bueno, y por decisión política también, posteriormente eso
bueno, se corta, ¿no? Eso queda sin efecto. Bueno, como para ir terminando, ¿qué mensaje le llama a la población, a la sociedad? Y bueno, es mensaje de seguir malvinizando permanentemente. Ahora seguimos nosotros, pero hay generaciones que vienen atrás, o sea, la parte nuestra, los hijos, los hermanos, la familia, y en sí, los ciudadanos en general, que tengan conocimiento que Malvinas son y serán Argentina. Es una cuestión que quería agregar lo que él decía. Nosotros, después de todo el conflicto, en mi caso personal, yo volví en agosto recién a mi casa. Por distintos motivos, por bronca, por la rendición fue... algunos nos tocó muy fuerte, digamos, y la verdad que muchos integrantes de la Armada después de la rendición pidieron la baja, muchos, la mayoría de los suboficiales, de los cuales me incluyo, y no quisimos adaptar a la vida civil. Y teníamos que negar que estuvimos en el conflicto para poder conseguir trabajo. Muchos nos conseguían. Yo que viví mucho tiempo en Buenos Aires. ¿Por qué? ¿No? Ese era otro tema. Cuando que tendría que ser al contrario, ¿no? Y hace 10 años que me mudé al pueblo donde nací, que me fui de muy chico acá, el pueblo de mi papá, de mis abuelos. Y lo que viví en Buenos Aires, la verdad que veía nuestros camaradas vender revistas en los trenes para poder subsistir y negar. Yo en lo personal tuve posibilidad de entrar a trabajar en un hospital en Buenos Aires muchos años y mis propios compañeros sabían de que había participado del conflicto porque era una negación. Recién la posguerra fue para muchos, sobre el tema de conseguir trabajo, el tema del ocultamiento, el tema de no hablar del tema de Malvinas. Nosotros recién ahora, después de tanto tiempo, inclusive muchos hablan. Antes era porque no habían tapado, no habían callado, y como decía Garay, para nosotros venir a esta radio, venir a organizarnos en los centros, porque en realidad nuestras primeras reconocimientos, ya sea monetario o de la población, siempre hubo reconocimiento, porque eso está así, nada más que de los gobernantes quizás no, pero nosotros tuvimos que instalar una carpa en Plaza de Mayo, sacar la primera pensión con el gobierno de Menem, después la otra pensión un poco mejor, ir peleando y organizándonos para que cada provincia también dé un subsidio a los de Malvinas. A nosotros nos costó mucho, y los centros de veteranos y juntarnos sirvió de contención a la mayoría que volvimos para compartir, no sé si vivencia, pero compartir familia y toda esa cuestión. Nosotros acá en San Luis está el centro de veteranos, del cual integramos, y tenemos muchas propuestas, muchos proyectos. De hecho, queremos tener un museo de veteranos. Estamos pidiendo una reunión del intendente que nos dijo ahora por la campaña que después, para ver si podemos avanzar. Lo que vemos que no todas las calles del pueblo tienen el nombre de nuestros camaradas caídos. Hay viviendas que tienen números, solamente hay 3 o 4 nombres, y en realidad nuestra intención es que funcione eso. Mire, le interrumpo, no, sí. 5 segunditos. Estoy acostumbrado a ir al Consejo Deliberante, a seguir la sesión del Consejo Deliberante, y yo siempre dije eso, ¿no? ¿Por qué razón las calles de San Luis del Palomar, en lugar de poner el nombre de un santo, que no se pone el nombre de nuestros héroes, nuestros héroes de Malvinas, ¿no? Que tenemos muchos, tenemos muchos realmente, mucho. No se revaloriza la historia misma, ¿no? La historia viva que tenemos. Y bueno, el Consejo Deliberante, muchas veces hablé con los concejales, ¿no? Y siempre están con el nombre que la calle tiene que llamarse, tiene que tener el nombre de un santo, el barrio tiene que llamarse, tiene que tener el nombre de un santo, ¿no? Dejando sin atacar ni nada por el estilo, no lo que es lo eclesiástico, pero me parece que hay cosas importantísimas como esta, ¿no? Revalorizar a aquellos que han estado allá entregando su vida, muchos de ellos entregando su vida, y otros afortunadamente como ustedes que están acá presentes. Así es que indudablemente hay que hacer hincapié en ese punto y tratar de que San Luis se malvinice, como dijo acá Nicolás.
Una cuestión más que nosotros en el centro tenemos muchos camaradas que viven en zonas rurales y cuando vienen al pueblo no tienen dónde quedarse. Hasta tenemos intención de hacer un albergue, hacer una especie de albergue con consultorios para que se puedan atender. No tenemos una oficina de PAMI acá, cuando San Come tiene una oficina que es mucho más chico de San Luis del Palmar. Yo tuvimos una reunión con el director del PAMI no hace mucho, hace un mes atrás, de Corrientes, donde le planteamos las distintas problemáticas de los excombatientes y quedamos a presentarle un proyecto, inclusive para el predio. Tenemos un predio muy grande, que se nos inunda, que se le pedimos que nos rellenen con agua, que nos rellenen con tierra, perdón. Y la verdad que queremos hacer una especie de albergue. De hecho, se empezaron a reunir las esposas de los veteranos, que van a estar montando un stand, dicho de paso, que vamos a tratar de recaudar un fondo para el proyecto y para que, porque no, el centro paga la luz, paga el agua, hacemos un aporte como socio, como veterano, pero también, lo que sucede, hace poco vinieron 30 camaradas del Aviso Gurruchaga, que fue el que rescató a los del crucero General Belgrano, en el pueblo, que por el medio del intendente, el intendente nos facilitó el cambio municipal, nos preparó un arroz con pollo y después al otro día hicimos una cena de camaradería y con todo, y la verdad que juntarnos con muchos veteranos después de 40 años, sobre todo de la Armada, y que vienen de otros lugares que hacen sus encuentros, fue muy motivante, y fue también motivante para el pueblo mismo, porque pudieron recorrer y enseñarles, vino gente de Ushuaia, vino gente de Salta, de San Juan, de Bahía Blanca, de distintos lugares del país que hacen ese tipo de encuentros, reencontrarse con camaradas. Yo en lo personal me reencontré con camaradas de casi 40 años que no veía, que estuvimos juntos en la escuela de suboficiales, y que tuve en el Aviso Gurruchaga y que después nunca más lo vi por distintos motivos de la vida. Entonces, eso inclusive al pueblo le sirve turísticamente, un montón de cosas que y hubo con comida típica y conjunto. Estuvo Joel con su grupo Ñanderecó, los veteranos de acá del centro que tocan, que hacen música, Miranda y todo su grupo. Así que gracias. Muy bien, realmente un placer, un gusto tenerlo acá, ¿no?, en este programa. Rafael, Omar, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Luis, por darnos este espacio para poder difundir un poquito y seguir movilizando el país.